Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todos los que nos están escuchando contigo desde el corazón y también desde la página de Embajadoras y Embajadores Adopción México. Hoy estoy muy contenta porque tenemos la presencia de María Elena Hernández y quiero presentarla con ustedes. María Elena es licenciada en Pedagogía por la UNAM y maestra en Terapia Familiar. Trabajó con organizaciones sociales en temas de procuración de fondos, fortalecimiento institucional y profesionalización. Su objetivo profesional es vincular esos saberes y experiencia para ponerlos al servicio de una causa social y en especial de los niños que así lo requieren. Trabaja desde hace 10 años en temas de adopción en México, educación de niñas y niños preescolares y restitución de derechos de la infancia. Es diplomada en Derecho para no juristas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente cursa la maestría en Derecho Familiar en el Centro de Estudios Carbonell. Y es la directora de Hogar y Futuro AC. Bienvenida, María Elena. Hola, Georgina. Pues muchísimas gracias. Me entusiasma estar aquí contigo compartiendo este espacio, porque sé que además de este espacio, pues compartimos la pasión por el trabajo que tiene que ver con la adopción, que nos vincula a todos, como tú bien dices, y que nos debería importar a todos. Y bueno, me honra muchísimo representar a Hogar y Futuro AC para hablar de las buenas prácticas en las instituciones. Entonces, aprecio muchísimo este espacio que desde el corazón se abre para nosotros hoy. Muchas gracias. Y bueno, le quiero platicar al auditorio que tuve pues la oportunidad de conocerte y conocer precisamente las buenas prácticas que se tienen en Hogar y Futuro, porque tú estuviste dándonos una clase en el diplomado de Alfaga. Y platicaste, bueno, nos explicaste todo lo que se vive en Hogar y Futuro, cómo son los procesos, y me importó mucho poder compartir esto con la gente, con la gente que le importa la adopción en México y en el mundo, porque me doy cuenta cómo algunas instituciones, bueno, cómo muchas veces la institucionalización puede estar un poco estigmatizada, ¿no? Como que pareciera que todas las instituciones hacen pues daño, ¿no? A los niños o se estigmatiza su labor. Uh-huh. Y yo escuché muy buenas prácticas en todo lo que tú nos platicaste. Y bueno, tú nos decías, ¿no? Hay instituciones que son masivas, ¿no? Con un modelo asistencial que ya no evolucionó y otras instituciones que sí buscan un buen acogimiento de niños, niñas y adolescentes. Y nos compartiste una frase que la verdad fue con la que publicamos la imagen, que dice: de mundos de adversidades construir mundos de posibilidades, ¿no? Que es, creo que lo que buscamos hacer todos en conjunto. Así es, sin duda. Y bueno, para empezar, yo creo que las buenas prácticas institucionales tendrían que ver con reconocer que una institución jamás debería ser el destino de las niñas y los niños. Uh-huh. Es decir, socialmente todos nos deberíamos plantear que una institución debería ser un tránsito. Y la verdad es que en general, en México, las estadías de los niños institucionalizados rebasan por mucho lo que sería una situación temporal. Y ese es ya nuestro primer desafío, ¿no? Porque esto está vinculado a todos los procesos de justicia. Los niños y las niñas que llegan a una institución, en general, hoy en día ya no son niños huérfanos, como solía pasar hace muchos años, ¿no? Sí. Sino que son niñas y niños que han vivido alguna situación pues muy desafortunada, en donde ha sido necesario separarlos de sus familias de origen y en donde temporalmente la autoridad requiere que sean cuidados hasta entonces se pueda aclarar o resolver su situación. Entonces, una primera instancia es un centro de cuidado y atención integral para que se haga todo el esfuerzo necesario para que esas niñas y niños puedan regresar a sus familias de origen o a sus familias extensas. Tristemente, y creo que todos lo sabemos, el tejido social en nuestro país está muy lastimado, ¿no? Entonces, sí, en general, estos niños que llegan a una institución son hijos de una mamá que no ha tenido una red de apoyo lo suficientemente sólida como para apoyarla en los procesos de crianza. Sí. Los papás varones son en general personajes bastante, digamos, ausentes, de los cuales tenemos pocas noticias. Y se hace, insisto, de mano de las autoridades toda esta búsqueda de alternativas para reintegrar a las niñas y los niños a sus familias.
Y si esto no es posible, hay que iniciar un procedimiento de un juicio de pérdida de patria potestad. Muy pocas instituciones en nuestro país lo hacen, Georgina. Entonces, esta es una segunda buena práctica, digamos, que tenemos que resaltar. ¿Por qué? Porque si no se resuelve la situación jurídica de los niños, hay una incertidumbre absoluta respecto a su condición, porque mientras alguien ejerza la patria potestad, cuando menos en teoría, aunque no sea en la práctica, pues es una niña o un niño que no se puede integrar a una familia por adopción de una manera legal, que es, por cierto, pues la única manera en la que podríamos pensar que la adopción tiene sentido, ¿no? Nosotros absolutamente favorecemos la adopción legal, pero para poder estar en esa posición hay que atravesar este juicio de pérdida de patria potestad. Quienes somos los representantes legales de Hogar y Futuro, en este caso, nos convertimos en los tutores legales de los niños y entonces estamos con la facultad de sí pensar en un juicio de adopción, que eso es lo que le da certidumbre jurídica a las familias y, por supuesto, a los niños, ¿no? En México no hay en este momento claramente un censo de cuántas niñas y niños están institucionalizados. Se hablaba 29,000 y fracción, yo pienso que deben ser mucho más, de 35,000, 40,000 niños, pero tristemente no hay un censo que nos permita saber quiénes son, en dónde están y cuál es su condición. Entonces, bueno, pues ese es un reto social que tenemos como país. Pero la mayoría de estos niños institucionalizados están condenados a permanecer institucionalizados hasta que cumplen la mayoría de edad y en donde se les abre la puerta, digamos, hay instituciones buenas que trabajan con proyectos de vida y buscan que tengan oficios y etcétera. Pero en la gran mayoría no hay más que un regreso a esos tejidos sociales lastimados, rotos, donde no tienen una red de apoyo y donde están condenados pues a repetir en muchos casos las historias de las que vienen. Sí. Nosotros estamos convencidos de que una familia amorosa, respetuosa, es el mejor entorno para crecer. Realmente esta idea de adoptar bebés pues es cada vez menos viable en nuestro país porque hay muchos niños en edad preescolar e incluso más grandes que necesitan una familia y por los cuales merecen que trabajemos por ellos para restituir su derecho a vivir en familia. Entonces, volviendo un poquito al inicio, una buena práctica tiene que ser tener la buena y la absoluta convicción de que la estancia institucional tiene que ser lo más breve, en donde esa estancia institucional tiene que ser de un cuidado integral, en donde pongamos en el centro el bienestar emocional de las niñas y los niños, porque ya en pleno 2020 dar casa, comida y sustento pues no es suficiente, ¿no? Esto es una visión asistencialista que se queda muy corta. Necesitamos cuidar a los niños en muchos aspectos y centralmente en su aspecto emocional. Esa es una de las cosas que distingue también el trabajo de Hogar y Futuro. Nosotros tenemos 4 líneas de intervención estratégica. Una es la de restitución de derechos y entonces pues es desde el derecho a la identidad, porque la mayoría de estos chiquitos vienen sin actas de nacimiento, sin nombre a veces, ¿no? Es una cosa dramática. Entonces, bueno, pues hay que buscar que sean registrados, que tengan una identidad, que se atiendan todos sus derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la buena nutrición, a reconocer sus emociones y finalmente a llegar a restituir el derecho a vivir en familia. Otra de nuestras líneas estratégicas de acción, nosotros tenemos una escuela, un jardín de niños, en donde damos educación a las niñas y niños de la zona en la que estamos. Obviamente con este tema de la pandemia, pues lleva la escuela cerrada hacia los niños del exterior desde marzo pasado. Sin embargo, los niños que habitan en Hogar y Futuro, pues digo que por primera vez están en una condición de privilegio respecto a casi todas las niñas y niños de México y del mundo, porque no están frente a una pantalla, porque tienen maestras, porque están en salones de clases, porque corren en el jardín y tienen recreo, comparten con sus compañeros, porque son sus mismos compañeros con los que viven aquí en la casa, ¿no? La escuela de comunidad es otra de nuestras líneas estratégicas de acción que tiene que ver con las familias de la comunidad. Como decíamos antes, casi siempre atrás de un niño que se queda sin cuidados parentales, pues hay una mamá que no tuvo el suficiente apoyo. Entonces, en este sentido, este programa de la escuela, y por eso me atrevo a platicarte de él, porque tiene un espíritu preventivo, es decir,
los niños que cuando pueden venir a la escuela en Hogar y Futuro, porque las condiciones sanitarias lo permiten, vienen en una jornada de 8 horas, en donde tienen 2 alimentos, tienen desayuno y comida. Entonces las mamás se pueden ir a trabajar con la tranquilidad de que sus hijos están bien cuidados, que recibirán educación de calidad y 2 alimentos nutritivos, y eso hace muy distinta la perspectiva de una mamá que trabaja y que tiene que sacar adelante a sus hijos, ¿no? Y esta escuela de comunidad de la que te hablaba es justo una serie de herramientas de apoyo a la crianza de estas familias, pues para poder hablar de temas que a todas las mamás y a todas las familias les preocupan y que necesitan pues apoyos de especialistas que los puedan orientar a hacer mejor su labor, ¿no? Sí. Por supuesto está la casa hogar como corazón de Hogar y Futuro, como la parte central del trabajo que hacemos, en donde ya estamos con una población que tristemente ya se quedó sin cuidados parental. Entonces ahí hay que hacer todo este trabajo de reparación y de cuidado integral hasta que lleguemos al momento en que podamos integrarlos a una familia. Existe la posibilidad para los niños y niñas que llegan, como decíamos, puedan ser reintegrados a sus familias de origen, sí, o extensas, y también ahí hacemos el acompañamiento psicoemocional para que esta reintegración pues sea en los mejores términos posibles, ¿no? Claro. Si esto no es viable, insisto, entonces buscamos a la familia por adopción y bueno, pues eso nos llena de dicha a todos, ¿no? Porque claro. aquí no queremos que ningún niño se quede. Y hasta el momento, después de 27 años de trabajo ininterrumpido, puedo compartirte con mucha satisfacción que se han integrado a sus familias o a familias por adopción prácticamente todas las niñas y niños que han pasado por aquí, lo cual es una enorme satisfacción. Sí, muchas felicidades. Oye, entonces nos hablabas de 4 líneas de acción. Sí, que nos son platicaste escuela, 2. la casa hogar, la restitución de derechos y la escuela de comunidad. En la escuela de comunidad. Y eso es interesantísimo porque está integrada precisamente toda la comunidad. No es como que los niños que llegan sin cuidados parentales se queden como aislados del mundo, ¿no? Sino que comparten el mundo de los niños que llegan a la escuela, Exacto. estudian y salen, ¿no? Sí, ha sido, de hecho, con ese primer espíritu se fundó la escuela, con ayudar a la socialización de las niñas y niños de casa hogar. Ahora, bueno, pues por esta circunstancia insólita que estamos viviendo, pues nos hemos quedado sin los niños de la comunidad. Sí. Y tristemente para ellos, porque la verdad es que los niños de casa hogar te decían, creo que por primera vez en su vida estos chiquitos están en una condición de ventaja frente al resto de los niños, y no importa, digamos, el espectro socioeconómico del que hablemos, o sea, finalmente prácticamente todos los niños de México están atrás de una pantalla, unos una computadora muy grande, otros un teléfono, una televisión pública, pero están frente a una pantalla, ¿no? Así es, así es. Oye, y nos hablabas un poquito de esta parte de contener a los niños, ¿no? Dignificarlos, como un proceso de reparación. O sea, ya tuvieron una separación de su familia porque hay algún problema de maltrato, negligencia, etcétera, que no pueden vivir con ellos, son separados, llegan a Hogar y Futuro. ¿Y cómo son? O sea, ¿nos puedes explicar un poquito más extenso los procesos de reparación que ustedes tienen con los niños? Sí, claro que sí, Georgina. Nosotros tenemos en nuestra misión, digamos, 2 palabras clave. Una es dignidad y la otra es educación. Y lo que dice nuestra misión es que trabajamos para brindar hogar y futuro a través de la educación y el reconocimiento de la dignidad de cada uno de los niños, que promovemos la adopción legal y buscamos para cada uno las mejores alternativas posibles. Trabajamos en la Ciudad de México para lograr esto. La dignidad es el eje conceptual rector, digamos, de esta intervención. Y ¿cómo le puedes decir a un niño que es digno? O sea, a un niño no sirve que le tires rollos o que verbalmente lo llenes de información. A un niño se puede sentir digno cuando sabe que es único, que es merecedor de lo mejor, donde tiene un lugar para dormir, que está limpio, calientito, que tiene juguetes que son propios, que celebramos su cumpleaños porque su vida es importante, no todos los de noviembre en el último viernes del mes, no. Si tú naciste el 22 de noviembre, ese día, que además es día de Santa Cecilia, será tu cumpleaños y tu festejo, tendrás tu pastel, tendrás un regalo especial, un moño que dice que es tu cumpleaños, donde vamos a ofrecerte atención
psicoemocional. Entonces hay un grupo de psicólogas profesionales que trabajan como parte del equipo operativo, en donde están permanentemente junto a los niños, viendo cómo van en sus procesos de integración en la casa. Algo que es importantísimo para ofrecerles a los niños es esta contención se da a través de de una serie de rutinas en donde viven en un entorno que es seguro y predecible, ¿no? Entonces que ya saben que después de desayunar sigue que se van a lavar los dientes y después van a sus salones y después llegan el espacio de jugar. O sea, les ofrecemos una rutina y una consistencia y un cuidado que busca que todos los adultos que estamos involucrados en su cuidado seamos consistentes y siempre desde una ética del cuidado y del respeto a los niños, en donde no va a depender de si estoy de buenas o de malas, ¿no? O sea, hay consecuencias claras frente a ciertas acciones, y en fin, donde todos nos manejamos desde una misma lógica, y entonces eso les va dando seguridad a los niños, ¿no? El tener, parece que son cosas insignificantes, pero realmente es muy importante para los niños, ropa propia y elegida por ellos, todos los días que la pueden elegir, ¿no? Los días de escuela, cuando era regular, pues van en uniforme, pero poder decir, a mí me gusta el rosa y a mí el morado y a mí me gusta la camiseta de Spider-Man y esa es la que me quiero poner, y tenerla y saber que es tu camiseta, que tengas tu ropa marcada, tus juguetes marcados, que tengas un lugar específico para tus juguetes. Todo eso es la manera que tenemos de irles transmitiendo a los niños eso, que son dignos, que son merecedores de lo mejor, y que estamos todos en Hogar y Futuro haciendo un trabajo alrededor de su bienestar desde, insisto, una lógica del cuidado y del respeto profundo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, cuando los niños ya se da pérdida de patria potestad, ¿no? Este tema jurídico, y los niños están listos para irse en adopción, ¿cómo los preparan para salir de la institución y llegar a un nuevo hogar, ¿no? Porque, bueno, ya tuvieron una casa en donde estuvieron de su familia biológica, la institución se convirtió en su hogar también, y van a llegar a un nuevo hogar. ¿Cómo son preparados para esto? Sí, es súper importante, porque aquí lo que hacemos en nuestra ruta de adopción son trajes completamente a la medida, es decir, tenemos que trabajar de manera absolutamente personalizada con las niñas y los niños, dependiendo de su edad, dependiendo de sus circunstancias, dependiendo además también de sus experiencias, ¿no? Hay niños para quienes el referente de familia es una cosa horrible, o sea, entonces Sí. hay niños que francamente te dicen, oye, a mí no me busques, yo, familia, yo aquí estoy muy bien. Sí, sí. Entonces, aquí hablamos mucho del corazón, ¿no? Tu corazón tiene que estar listo para poderte ir a otra familia, y eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, si alguno de los que nos está escuchando tuvo oportunidad de visitar nuestra página de Facebook, que es @Hogar y Futuro, el martes de la semana pasada, de esta semana, tuvimos una entrega en adopción de una chiquita de 4 años, que, bueno, pues divina, porque llevaba 3 semanas diciéndonos, mi corazón ya está listo, mi corazón ya está listo. Ay, sí. Ya habíamos iniciado un proceso hacía muchos meses, ya hacemos como procesos muy graduales. Me importa mucho decir que en Hogar y Futuro no buscamos atender solicitudes de adopción. Y eso a veces desconcierta mucho a la gente, ¿no? Decir, no, entonces, ¿cómo que? En Hogar y Futuro buscamos trabajar desde la perspectiva de las niñas que atendemos, para desde su perspectiva buscar restituir su derecho a vivir en familia. Entonces, así haya 10 o 15 familias con muchas ganas de adoptar, nuestra perspectiva es, esta niña con estas características, con esta historia de vida, etcétera, ¿qué tipo de familia pensamos que es la que necesita y qué características buscamos en esos adultos? También es importante mencionar que esta, digamos, búsqueda de la familia que pueda empatar con las características de los niños no es una decisión personal, ni es algo que ni la directora ni la presidenta del consejo deciden de manera individual. Tenemos un comité interno de adopción en la institución donde es multidisciplinario. Tenemos la presencia de las psicólogas, de trabajo social, de la presidencia del consejo, yo misma, y se hace esta búsqueda. Y también es importante decir que trabajamos
absolutamente de la mano y en un modelo colaborativo con el DIF de la Ciudad de México, quienes nos han apoyado muchísimo para poder acompañar a los niños en estos procesos. Y entonces las valoraciones finalmente las hace el DIF de la Ciudad de México. Pero una vez que tenemos parejas o familias o personas, porque no solamente parejas son los que adoptan, viables y calificados así por el DIF, entonces empezamos un trabajo muy gradual para responder a tu pregunta, en donde los niños en una primera instancia no saben que se trata de ellos cuando los conocen por primera vez los adultos, ¿no? O sea, buscamos un encuentro casual donde no haya esta sensación que pudiera, digamos, reeditarse de un rechazo, de un... O sea, tenemos que cuidar mucho el corazón de los niños, ¿no? Una vez que hay esta como que se puede llamar química de parte de los adultos y la confirmación de querer ir adelante en un proceso de adopción, empezamos a organizar una serie de encuentros que van aumentando en tiempo y en frecuencia, primero siempre evidentemente en este territorio que es la Casa de los Niños, que pues como te imaginarás, todas las limitaciones a las que hemos enfrentado este año, y por eso es importante decir que en este momento los procesos de adopción los tenemos cerrados por respeto al tiempo de las familias, y las adopciones que hemos podido concretar, las entregas en adopción que hemos podido concretar en este año, pues vienen desde el año pasado trabajándose, ¿no? Entonces, una vez que estos encuentros, insisto, graduales, van aumentando en tiempo y en frecuencia, implican también la salida de la institución por primero una hora, ¿no? A tomar un helado de regreso, luego media mañana, en fin, hasta incluso pijamadas en sus nuevas casas. En principio, las familias, los adultos, los denominamos amigos, ¿no? Porque o sea, es como un paso respetuoso hacia los niños, donde no le vas a decir aquí te presento a tu mamá, ¿no? Claro. O sea, finalmente es una relación que en estas edades de niños preescolares pues se construye. Y pensamos que la adopción es un camino de ida y vuelta, o sea, la adopción tiene que ser bilateral, no los adultos adoptan a los niños, se adoptan mutuamente. Y esa vinculación, tú lo sabes muy bien, Georgina, es algo que hay que construir. Sí. Muchas veces se van de aquí sin decirles mamá y papá, o sea, llamándolos por su nombre, y progresivamente se va trabajando. Hacemos, la Coordinadora de Psicología tiene herramientas muy lindas como calendarios personalizados donde se van marcando los días y qué va a pasar, y hasta que llegamos a esa fecha de inicio de convivencia definitiva. Pero insisto, pues buscamos que esos corazones estén listos para poderse ir, y entonces ser como muy oportunos y muy sensibles en el proceso de cada uno de los niños para que se puedan ir cuando están listos para irse. Entonces esto pues, difiere mucho, pueden ser semanas, pueden ser meses, depende evidentemente de la edad de los niños, insisto, de sus características, porque puede haber niños que llegan a una institución muy pequeñitos, ¿no? De unos pocos meses, y que todo este proceso jurídico del que hemos hablado, y ahí siempre hago mi reclamo porque es la deuda social más grande que tiene este país con los niños, está en el terreno de la justicia. Sí. Pueden tardarse años en resolverse su situación legal. Entonces, a lo mejor llegó de 3 meses, pero se va a ir a los 4 años. Por lo tanto, pues no tiene un referente de qué es familia, ¿no? O sea, hay que construir todo ese referente. Así es. Y hay que acompañarlos de manera muy, insisto, muy sensible, muy puntual, muy personalizada. No hay un esquema de 3 convivencias y luego pasamos, o sea, es completamente un traje a la medida. Respetando a cada niño. Y esto que dices de que es de ida y vuelta la adopción y el vínculo que se va construyendo, pues también se habla de que los papás normalmente adoptan primero al niño, ¿no? Y el niño después adopta a los papás, o sea, como que no es algo que se da simultáneo, sino que se va dando en los tiempos de cada uno, ¿no? Por supuesto. Y además incluso tenemos anécdotas y mecanismos muy lindos donde somos muy respetuosos de lo que las familias quieren, ¿no? Hay como esta declaración de amor en un momento dado, ¿no? Porque hay niños que sí, después de varias salidas dicen, bueno, ¿y ustedes qué? O sea, como que, ¿qué quieren conmigo? O sea, ¿quieren ser mi papá? ¿No? Entonces, hay papás que han usado cuentos, obras de teatro, fotos, o sea, como que
cada familia tiene sus recursos para Ujú. confirmarles a los niños que lo que buscan es convertirse en una familia. Sí. Una familia no se da por decreto ni se Ni establece, se impone, sí. ¿no? Se van convirtiendo en una familia. Yo siempre digo que esto es video, ¿no? Está en movimiento. Sí. Y hay niños que dicen, yo sí quiero ser la hija. O sea, como que en Ajá. esta historia sí quiero ser la hija. Y entonces, bueno, pues se trata de crear esta narrativa de familia de manera, insisto, muy personal y que les haga sentido a todos. Y como tú bien dices, los niños a veces tienen un ritmo distinto, a veces van a 2000 por hora y quieren la definición rápida, ¿no? Y eso es padre también poderlos escuchar y ser sensibles a su necesidad. Sí, sí. Hay una pregunta que creo que Yo no veo las preguntas, pero ¿no? feliz de que tú me las digas. Una persona que dice, buenas tardes, me gustaría saber cómo es el proceso de adopción en Hogar y Futuro, requisitos, pruebas, estudios, y si tener el certificado de idoneidad por parte del DIF ayuda a una pareja o persona a adoptar en su institución. Empiezo por la última parte. Sí, tener un certificado de idoneidad ayuda. Como te decía, nosotros en este momento tenemos cerrados los procedimientos porque trabajamos alrededor de un eje que es importante destacar, que es el cuidado de las personas. Evidentemente, centralmente es el cuidado de las niñas y niños que están bajo nuestra protección, pero pretendemos extender este cuidado a las familias que se nos acercan, a nuestros benefactores, etcétera. No abrimos procesos cuando no tenemos niños jurídicamente en condiciones de ser adoptados, porque no queremos levantar una expectativa con las familias. Sabemos, tú y yo, que hay instituciones en donde pueden pasar años de espera las familias, y eso, la frustración que genera, y también los cambios que hay en una familia. O sea, no es lo mismo la familia que quería adoptar hace 4 años que la que es hoy, ¿no? Todo lo que ha pasado en esa pareja, en esa familia, etcétera, pues va generando muchísimos cambios. Entonces, el procedimiento es bastante estandarizado. No... Te dejé de ver un segundito, pero creo que ahí estamos. ¿Ya? Sí, te veo bien, sí. Gracias. Para empezar, en nuestra ruta de adopción tenemos contemplados varios pasos. No recibimos llamadas telefónicas de personas interesadas en adoptar. Y aquí explico por qué. Como les he compartido, nuestro proceso gira alrededor de los niños, no de las familias. Sí. Como sabes, soy terapeuta familiar en formación de posgrado. Cada llamada con una familia, pues con todas sus historias y absolutamente, digo, legítimo el interés de platicar, pues se convierte en una llamada de 45, 50 minutos. Claro. Tan solo el día de hoy he recibido más de 30 correos de personas interesadas en un proceso de adopción. Si eso lo tradujéramos en llamadas telefónicas, pues tendría yo que pasarme aquí todo el fin de semana atendiendo llamadas telefónicas. Entonces, cualquier persona interesada en un proceso de adopción en Hogar y Futuro es atendida mediante un correo electrónico en donde todo el mundo recibe la misma información en el sentido de qué edades tienen los niños para los que podríamos en un momento dado estar buscando una familia. En este momento, cuando se abran los procesos, nuestro rango, digamos, de edades de los niños estará entre 3 y 8 años. Entonces, pero siempre les pedimos a las familias que su primer paso sea una capacitación con asociaciones hechas por familias por adopción. Nosotros no proporcionamos la capacitación, ese es un principio que también tiene que ver con, pues, no tener conflictos de interés, los principios de transparencia que manejamos en Hogar y Futuro. Esa sería otra buena práctica desde nuestra perspectiva. Entonces, damos 3 opciones, pero estamos abiertos a que se busquen distintas alternativas de capacitación. Tú lo sabes, Georgina, hay una idealización inmensa alrededor del tema de la adopción, ¿no? Entonces, muchos de los correos que recibimos aquí es, yo quiero una princesita de tantos años, quiero un angelito. Y pues la verdad es que aquí no hay ni princesitas ni angelitos, aquí hay niños y niñas que vienen de una situación difícil, muy compleja, ¿no? Son mundos de adversidad y lo que queremos son mundos de posibilidades. Sí. Y para eso necesitamos familias preparadas. El amor es un ingrediente fundamental, pero no nos alcanza, no es suficiente. Necesitamos familias inteligentes, preparadas, capaces, porque los niños por adopción plantean muchísimos desafíos, ¿no? Entonces, la única manera de garantizar
o de tener en un altísimo porcentaje casos de éxito, como es el historial de Hogar y Futuro, pues con familias que se preparan previamente, ¿no? Porque esto no es miel sobre hojuelas, no es una historia rosa, a lo mejor hay pequeñas lunas de miel, etcétera, pero en general la huella más, digamos, más dura para los niños y niñas que están en una institución es la huella de abandono. Y entonces, inconscientemente, hay la necesidad de comprobar que hay algo mal en ellos y que los van a acabar abandonando otra vez. Entonces, la resistencia que necesitamos de las familias para pasar por esas pruebas es bien, bien fuerte. Entonces, por eso ese tema de la capacitación. Y no es, insisto, el querer poner condiciones arbitrarias, es que realmente hace una diferencia y realmente hay muchos que se quedan en el camino. Una vez que se ve la realidad, es muy importante decir, a ver, no, yo no estoy dispuesta a entrarle a ese desafío, porque no es esta idea como casi filantrópica de, le quiero dar hogar a un pequeño, no. Sí. No es darle un hogar, no es una acción filantrópica, no. es una acción y una decisión que transforma tu vida y que requiere lo mejor de ti y un poco más, porque va a ser una historia muy desafiante, ¿no? Y permanente, ¿no? Es una preparación permanente y ser suficientes de manera permanente. Y tener la disposición y la apertura a recibir ayuda, ¿no? A buscarla y a recibirla. Sí. Entonces, bueno, después de esta capacitación nosotros tenemos un cuestionario inicial que nos permite tener, que también es vía virtual, tener un primer panorama. Por primera vez el año que entra empezaremos a ofrecer entrevistas iniciales que sean de manera virtual, porque anteriormente las hacíamos presenciales, y en esas entrevistas les brindábamos a las familias pues la lista de requisitos, que es bastante estandarizada en un procedimiento de adopción. ¿Qué dice la ley en nuestro país? ¿Quiénes pueden adoptar? Las personas solteras, casadas, mayores de 25 años y que sean cuando menos 17 años, mayores a la persona a la que van a adoptar y que demuestren tener las capacidades psicoemocionales y socioeconómicas, digamos, suficientes para garantizar un desarrollo adecuado a las niñas y a los niños. Entonces, ¿eso cómo se comprueba? Pues se hace una entrevista a profundidad, después se hace la valoración por parte de los especialistas en el DIF de la Ciudad de México y eso pues nos da la viabilidad de una familia. Después pasamos a esta parte que ya hablábamos hace un momento de la vinculación, que es un proceso gradual, ¿no? Pero sí hay mucha ansiedad de repente con los requisitos. Pues los requisitos incluyen certificados médicos, certificados de no antecedentes penales, hay un requisito que tiene que ver con tener de parte del registro civil un certificado de no ser deudor alimentario moroso, ¿no? Para saber que ese adulto no ha quedado mal en un compromiso con un niño. Hay mucha inquietud de que si los solteros pueden adoptar, por supuesto que pueden adoptar. En casi todas las instituciones públicas y privadas, estos requisitos de los que estamos hablando, que te digo son bastante estandarizados, pues son los requisitos que se requieren para presentar un juicio de adopción. Y aquí es bien importante decir, porque de repente las instituciones podemos ser como los malos del cuento y pues no es así. Las instituciones no damos una sentencia de adopción. Una sentencia de adopción la otorga un juez de lo familiar o una juez de lo familiar, que es quien en nuestro país tiene esta facultad. Lo que tiene que ver con las instituciones, y ahí me vincularía otra vez a lo de las buenas prácticas, es que las instituciones hagamos el trabajo previo suficiente y exhaustivo para llegar con los jueces con un material suficientemente, digamos, probatorio y adecuado para que tengan todos los elementos para saber que esos niños están bien con esa familia y que pueden dictar una sentencia favorable, pero ese trabajo es un trabajo que hay que hacer desde antes, ¿no? No podemos empezar a hacerlo cuando llevamos nuestras demandas de adopción a los juzgados. Tenemos que haber hecho un trabajo a profundidad previamente. Sí. Otra persona pregunta, si son entrevistas de manera virtual, las que comenzarán a hacer el año que viene, si mi esposo por su trabajo se encuentra fuera de casa, ¿puede hacerlo así? ¿Será válido? O sea, en ese primer momento sí, pero la verdad es que entrar en un proceso de adopción requiere de mucha presencia física, es decir, cuando no hay nada más importante en un proceso de adopción con niños
mayores, con niños preescolares y de primaria, que este proceso de vinculación. Entonces, pues eso no se puede hacer virtual, ¿no? O sea, sí necesitamos. Nosotros en Hogar y Futuro, a lo largo de los 27 años hubo muchas adopciones internacionales. Hace 10 años que no hacemos ninguna adopción internacional. Número uno, porque afortunadamente no hemos dejado de tener familias en nuestro país para los niños. Y número dos, porque la presencia, digamos, en este proceso previo, en este proceso de vinculación, es fundamental. Y hay extranjeros que te dicen, yo puedo estar 2 meses en México, ¿no? Pues a lo mejor 2 meses no son suficientes, ¿no? Entonces, la disponibilidad de tiempo es fundamental. Insisto, hace 10 años hemos acompañado nada más en ese periodo 80 procesos de adopción, todos con familias en México, pero en su haber, Hogar y Futuro tiene 407 procesos de adopción acompañados. Ok. Y preguntan, ¿es motivo de no idoneidad algún trabajo de riesgo que desempeña alguno de los interesados en adoptar, como el esposo o la esposa, como pertenecer al ejército, a la Guardia Nacional o ser policía? Desde mi perspectiva, no existe ningún tipo de limitante en ese sentido, pero la idoneidad la otorga el DIF de la Ciudad de México. Sí. Oye, María Elena, pues bueno, el objetivo de Contigo desde el Corazón es acompañar a las familias, ¿no? A las familias adoptivas. Por un lado, para prepararnos, ¿no? Para prepararnos, como dices, para ser verdaderamente capaces y suficientes para nuestros hijos. Creo que ya no se vale el prueba y error en este caso, ¿no? Y más que ahora hay tanta información y pues tanta forma de prepararnos. Pero también creo que es importante reconocer cuál es nuestra responsabilidad en cada una de las partes, ¿no? Que forman pues esta llamada tríada, ¿no? De la adopción, que están los papás biológicos, los papás adoptivos y los hijos, pero también las instituciones forman parte fundamental, ¿no? Como que yo tengo como una idea que estoy tratando de desarrollar para meter a la institución dentro de esa triada, porque creo que es fundamental, o sea, pasan tanto tiempo. Sin duda, y me encantó, yo ya tuve la oportunidad de leer un texto tuyo que me pareció brillante al respecto, porque sí me parece que es fundamental que se incluya en este sistema la institución. Número uno, porque los niños tienen una historia en la institución y una serie de afectos depositados en la institución, porque las instituciones poseemos la información, poca o mucha, la que exista, de la vida de los niños y como tú bien sabes, esta información va a ser fundamental para todo lo que venga en su futuro. Insisto, si los niños establecen lazos de afecto con las cuidadoras, con las personas que formamos los equipos operativos, o sea, nos convertimos en sus adultos de referencia, en sus adultos que brindamos seguridad. Entonces, este proceso del que hablábamos de cada niño o niña para irse a una familia y decir que el corazón esté listo, pues es este pase de estafeta de decir, dejo yo de ser su adulto de seguridad para que tú te conviertas en su adulto de seguridad. Sí. Y que esa confianza la estemos honrando siempre, esta confianza de los niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es súper importante incluir a la institución, porque además hay toda una serie de procesos. Nosotros, por ejemplo, aquí algo que hacemos, Georgina, es que les entregamos a los niños un CD con todas las fotos de su estancia en la institución, ¿no? Navidades, Día del Niño, paseos, eventos escolares, etcétera, porque es parte constitutiva de su identidad, de su experiencia de vida, y no estamos a favor de decir, bueno, de aquí para atrás nada, ¿no? Que también hay mucho de eso respecto a las familias biológicas. Sí. Pues tenemos que reconocer todo ese bagaje con el que los niños llegan a las familias, que incluye a la familia biológica y que incluye esos afectos y esas contradicciones. Y como pasan tanto tiempo en las instituciones, pues ahí hay amigos, hay experiencias de vida, hay una serie de cosas. A nosotros nos ha funcionado, nos ha resultado, más que nos haya funcionado, nos ha resultado una experiencia súper enriquecedora. Las redes de familia que se forman cuando los niños ya están fuera de la institución, y nosotros no intervenimos para nada ni en su formación ni en su sostenimiento, digamos, de esas redes, pero se han ido dando de manera natural, que niñas y niños que compartieron tiempo de estadía en Hogar y Futuro, cuando están con sus familias, hay familias que se han buscado
Bueno, hay un grupo grande, por ejemplo, que tienen eventos de Pascua, de Navidad, se ven en parques, juegan, porque son finalmente sus compañeros de una época fundamental de su vida que también Sí, los define, y esa es parte de esa experiencia institucional de la que tú hablas, y que también hay que rescatarla como parte de la, insisto, identidad y parte del exacto. bagaje y de la riqueza que tienen estos niños, ¿no? Claro, claro, y va a formar parte de su identidad. Cuando ellos construyan su identidad ya en la adolescencia, va a formar parte de ellos, ¿no? Por Toda supuesto. esta vida en la institución y esta como hermandad, como dices, ¿no? Con sus compañeros. Entonces, como sociedad, ¿cuál sería nuestra responsabilidad con las casas, hogar e instituciones y sobre todo como papás adoptivos? O sea, ¿cómo trabajar de la mano? ¿Cómo ser también responsables como un trabajo en equipo, digamos? Claro, yo creo que tener esa apertura es fundamental. Yo creo que hay varias cosas que me gustaría decirte en este sentido. Una es que hay tristemente historias muy negras de instituciones que han marcado, digamos, para mal, o pseudo instituciones, diría. La historia, me voy a 2009, Casitas del Sur, menos atrás en el tiempo, Mamá Rosa, son de esas cosas que, estas historias negras que Sí. tristemente sí existen y tristemente sí son casos que suceden, pero entonces se estigmatiza a todas las casas hogar y a todas las instituciones. Sí. Entonces, nuestra primera responsabilidad es saber que hay instituciones serias, profesionales, haciendo un trabajo cuidadoso, dedicado, de calidad, y que no podemos dejar que todos nuestros prejuicios operen en ese sentido. O sea, tenemos que tener la inteligencia y la sensibilidad para desarmar las cosas y para saber qué buscamos en las instituciones. En ese sentido, me gustaría también decir que en Hogar y Futuro buscamos promover círculos virtuosos, digamos, en vez de círculos viciosos. Y eso tiene que ver con un principio de transparencia y de rendición de cuentas. Nosotros, por ejemplo, no recibimos subsidio público, es decir, no recibimos dinero del gobierno para el sostenimiento de los niños, o sea, para nada, ¿no? Pero hay casas hogares que reciben por cada niño que tienen un subsidio. Ujú, ujú. Entonces, ahí es un primer círculo Claro, vicioso, porque entonces, pues tengo 15 niños que quiero que se queden porque eso claro. me permite tener el ingreso para pagar mis sueldos, ¿no? Ujú, No podemos amarrar nuestra población a un ingreso de un no. subsidio, eso es sin duda perverso. Nosotros también en Hogar y Futuro, honrando este principio ético de transparencia y de evitar cualquier conflicto de interés, no recibimos donativos ni, yo en broma digo, ni paletas payaso, de familias interesadas en un proceso de adopción o que están en curso de un proceso de adopción, para que no haya ningún conflicto de interés. Es decir, los procesos de adopción en Hogar y Futuro no tienen costo para las familias y nosotros buscamos estos mecanismos virtuosos en donde reconocemos a la autoridad pues como la entidad pública responsable de supervisar, de vigilar, de monitorear que estemos haciendo bien las cosas en todos los distintos ámbitos. O sea, naturalmente el DIF es nuestra instancia con la que tenemos mayor relación, pero finalmente pues nos supervisa la SEP para la cuestión escolar o salud para, en fin, todas las entidades públicas que se encargan de regular, pero las organizaciones de la sociedad civil surgen en México y en el mundo para atender necesidades que el Estado no está pudiendo atender Ujú, correctamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que estas organizaciones de la sociedad civil, el que sean entidades no lucrativas, no quiere decir que sean no profesionales. Entonces, tenemos que buscar organizaciones profesionales en donde yo, por ejemplo, no podría tener a cargo del ámbito de psicología una voluntaria. Yo necesito una profesionista que ujú. tenga un sueldo y que tenga un compromiso profesional con los Sí. niños y las niñas de este. Entonces, equipos profesionales. Entonces, ¿cómo nos sostenemos? Porque vivimos gracias a donativos. Pues gracias a personas generosas y a empresas socialmente responsables que de manera desinteresada quieren apoyar la causa. Porque cuando hay un interés de parte de una familia, siempre existe este riesgo de pervertir el proceso, ¿no? Y entonces, porque yo di más dinero y entonces me vas a atender antes. No, no tiene que ver con recursos de las familias. Eso es muy importante decirlo. Buscamos estos recursos de gente, insisto, generosa, de empresas socialmente responsables, de fundaciones, que crean en la causa de transformar historias de vida. Ujú.
Cuando los niños ya son entregados a sus familias, tienen su acta de nacimiento, cuando no hay nada absolutamente en juego, por supuesto es bienvenida la generosidad de las familias en la medida que ellos quieran, puedan o estén en condiciones, nunca de una manera obligada. Y esa es una manera de garantizar esta, insisto, transparencia. Entonces, ¿qué podemos hacer socialmente? Uno, pues buscar que haya este tipo de prácticas transparentes, éticas, en donde no esté en juego voy a decir algo que puede sonar muy fuerte, ¿no? Pero el tráfico de infantes es un delito que tenemos que combatir todos. No puede para nada haber una transacción económica en un proceso de adopción. Sí. Tiene que ser un proceso en donde no haya absolutamente nada monetario en juego. A mí, como representante legal de Hogar y Futuro, cada vez que voy a un juicio de adopción y me preguntan si la institución recibió me pregunta el juez o el Ministerio Público, en fin, algún dinero, es un orgullo y una satisfacción poder decir, no, de ninguna manera, ningún tipo de interés económico al respecto. Y eso es súper importante. Sí. Socialmente somos muy generosos, digamos, de manera informal, ¿no? Con el vecino, la comadre, etcétera. Sí nos tenemos que preocupar por ser generosos de manera sistemática. Si nosotros le damos dinero a un niño que está en la calle, pues lo más probable es que el mensaje que le estemos dando es la calle Quédate en la calle. O sea, puede encontrar dinero. Si esa es nuestra causa, pues más bien tendríamos que buscar una institución que trabaje con el de calle para darle. Y hay pues N causas a quienes darle, pero socialmente tendríamos que estar buscando que nuestras familias, que nuestros amigos busquen apoyar a instituciones que hacen un trabajo serio y reconocido, profesional, para garantizar que a los niños les sea restituido el derecho a vivir en familia. Tú sabes que sí está estigmatizada la institucionalización, que hay una tendencia mundial de la cual estoy absolutamente convencida de que los niños no estén en instituciones, por supuesto, no deberían estar en instituciones, pero hay periodos de tiempo donde tienes que poner a los niños en un lugar protección, resguardados, protegidos, contenidos, y eso es lo que deberíamos estar haciendo las instituciones por tiempos breves, ¿no? Ojalá un día no fuera necesario que existiera. Creo que pues la enorme desigualdad de este país, la enorme injusticia que enfrentamos, las primeras víctimas pues están en el segmento de la infancia, ¿no? De esta desigualdad, de esta injusticia, y me temo que nos van a seguir necesitando. Y para eso pues hay instituciones serias como Hogar y Futuro que brinda esta protección. Exactamente, y esa responsabilidad también como sociedad de desestigmatizarlas, ¿no? O sea, como dices, ser muy responsables en la institución que busquemos y que donde estemos haciendo el proceso de adopción tengan estas buenas prácticas, ¿no? O sea, la fortuna de que esta entrevista se quede grabada es que pueden hacer su listita, ¿no? Y luego nosotros también podremos hacerla pública, ¿no? Si nos lo permites, publicar esas buenas prácticas que tienen para que la gente busque eso, ¿no? En las instituciones en donde van a ir a adoptar o a hacer su proceso de adopción. Y bueno, en ese sentido, pues hay instituciones públicas, hay instituciones privadas, hay instituciones donde operan criterios que tienen que ver con algunas condiciones que tienen que ver con religión, etcétera. Pues también uno tiene que identificarse con la institución con la que está cómodo trabajando, ¿no? Claro. Pero bueno, buscar responsablemente que existan estas buenas prácticas, ¿no? Exacto, por supuesto. Otra cosa que nos platicaste en esa clase que nos diste fue la parte de el cuidado de los cuidadores, ¿no? Porque, bueno, es parte importante. Los cuidadores, pues, están al cuidado de nuestros hijos y de todos los niños que están en la casa hogar. Entonces, ¿cómo se cuida a los cuidadores? Sí, gracias por darme la oportunidad de hablar de esto, Georgina, porque creo que es vital. Aspiramos en Hogar y Futuro a que los niños estén de manera temporal, pero que los cuidadores estén de manera permanente, porque esa es parte, digamos, de la constancia en la presencia. Tenemos socialmente, y se liga con tu pregunta anterior y me parece que es interesante, tenemos como socialmente enfocado a, yo quiero ayudar a los niños, ¿no? Yo quiero ayudar a los ancianos, yo quiero ayudar a las personas con alguna discapacidad, y como a dirigir todos los recursos a eso.
si abrimos un poco nuestro horizonte y pensamos que la calidad de la atención que van a recibir los niños o las personas con discapacidad, etcétera, se vincula directamente con sus cuidadores, con la preparación de los mismos. Yo a veces, o sea, ahora que ya estamos en diciembre, no te puedes imaginar la cantidad de ofertas que recibimos de gente que quiere donar juguetes o dar dulces y piñatas, que digo, es muy lindo y muy generosa la oferta, pero los niños no viven de dulces y de juguetes y de piñatas, y por supuesto que van a tener una Navidad muy linda y va a haber juguetes y hay dulces, igual que en todas las casas, eventualmente en una situación de ciertas fiestas, en fin, pero no hay dulces todas las tardes, ¿no? Pero invertir en el cuidado de las personas que cuidan, nuestro programa de cuidado del cuidador tiene que ver con capacitación, tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad de las personas que están formando parte del equipo. No te puedo mentir, o sea, finalmente las instituciones como Hogar y Futuro, pues tenemos los recursos muy limitados, ¿no? Hay sueldos muy modestos, pero pues tienen que tener todas las prestaciones de ley, o sea, tiene que haber un reconocimiento y un cuidado a las personas. Uno no puede hacer el bien sin hacerlo bien, digamos, ¿no? Y eso es algo de lo que tenemos que partir. Pero el darles herramientas con esta escuela de comunidad que te mencionaba, tiene estas dos facetas: atender a las familias de la comunidad de los niños que vienen a la escuela y atender temas muy diversos que nosotros les llamamos guías a las personas que están directamente al cuidado de los niños, pero esto está abierto a las personas de cocina, de limpieza, las guías, etcétera. Entonces abordamos muy distintos temas, ¿no? Que tienen que ver con prevención de violencia, con manejo del duelo, ¿no? Porque ya te imaginarás todos los sentimientos que se generan en donde los queremos, los tenemos como nuestros y luego nos tenemos que aprender a despedir y a desprender de ellos. Sí. Con buena nutrición, con autoestima. Hemos tenido a lo largo de este programa de Cuidado del Cuidador experiencias lindísimas y fuera de lo común, pero desde sesiones de yoga o cuencos tibetanos o una sesión de spa, ¿no? Que hubo como cambios de looks, vinieron de una estética de balance vital que fueron muy generosos a hacer cambios de look, cortes de pelo, manicures, etcétera. Porque pues uno tiene que tener elementos de autocuidado para poder ser un modelo de cuidado y poder cuidar de una mejor manera. No siempre tenemos la disposición, digamos, de los donantes o de los benefactores de atender este sector que es el cuidado de las personas, que la verdad es vital, hace toda la diferencia. Entonces, bueno, pues estamos todo el tiempo buscando derivar recursos hacia esa capacitación y sobre todo hacia incorporar el reconocimiento de las personas. Normalmente las personas que se dedican al cuidado pues son mujeres que vienen de dobles y triples jornadas, ¿no? Donde también enfrentan una serie de desafíos a nivel familiar y a nivel personal. Entonces, pues hay que tener presente todo esto para poder tratar de hacer mejor la experiencia de cuidado a partir de uno y hacia los demás. Sí, esto es algo integral, ¿no? En la casa hogar, o sea, no es nada más buscar el bienestar de los niños, que por supuesto que se da, pero también el bienestar de los cuidadores, ¿no? Sí, porque es un reflejo directo. Si las personas que cuidan aquí están bien, los niños van a estar mejor. Sí, claro, y lo mismo se escucha en cuanto a los papás, ¿no? Se nos dice, si tú estás bien, tu hijo va a estar bien. Entonces, ahí, por ejemplo, los papás adoptivos, ¿qué podemos hacer para cuidarnos? Porque somos los cuidadores de nuestros hijos, ¿no? También debemos tener buenas prácticas para cuidarnos. Sí, yo quisiera, antes de responderte eso, sí decir que quiero expresar mi absoluto reconocimiento y mi gratitud, porque es importante decirlo y porque todos necesitamos reconocimiento al equipo que integra Hogar y Futuro, porque de verdad siempre se ha distinguido por ser un equipo comprometido, entusiasta, que pone el corazón, pero llevamos prácticamente 10 meses, que ha sido una experiencia durísima y un desgaste bien fuerte, y la verdad sí quiero expresarles a todos y cada uno de los que integran este equipo, porque además este trabajo no es de una persona, ¿no? Yo en este momento tengo el privilegio de representar al equipo y hablar contigo, pero finalmente este es un trabajo de equipo necesariamente, ¿no?
Y esta casa funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, ese equipo que pone aquí su corazón y su compromiso merece todo mi reconocimiento y mi gratitud. Y bueno, respecto a las familias por adopción, así como empezamos diciendo la importancia de la capacitación, que ese es un principio de cuidado, porque es un elemento de conocimiento para enfrentar una situación, pues esta apertura a identificar cuándo necesito ayuda y cuándo y poderla pedir, ¿no? Ayuda terapéutica, cuándo necesito ayuda para el cuidado de mis hijos y tener un relevo, ¿no? O sea, estas redes de familias de las que hablamos, yo creo que no hay nada más así como nutritivo en la vida que cuando uno está enfrentando una circunstancia de cualquier índole, estar con personas que han vivido cosas similares, pues creo que a todos esa experiencia en un nivel nos permite comprobar que los otros nos pueden devolver cosas que son significativas, que no estamos solos, ¿no? Que de pronto saber que otros han vivido nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras dificultades y cómo las han ido resolviendo, es un principio de cuidar al cuidador. Yo creo que el aislamiento es de las cosas que más daño hacen en cualquier circunstancia adversa o complicada. Entonces, bueno, pues esta apertura de ayuda profesional, pero también de ayuda de pares y en esta apertura afectiva, yo creo que lo que hablábamos hace rato, estas redes de familia, a los niños les sirve, pero creo que a las familias les ha resultado súper enriquecedor, ¿no? Claro. Ay, María Elena, pues ya se nos está terminando el tiempo. Qué precioso, se fue rapidísimo. Rapidísimo, pero quiero agradecer muchísimo todo lo que nos has compartido, es valiosísimo. Creo que las familias podemos tener, pues, una perspectiva diferente de lo que es una institución, ¿no? Y de las buenas prácticas que se deben llevar a cabo en ellas y lo que debemos buscar o exigir, ¿no? Cuando estamos en un proceso de adopción. Y cuando ya no estamos en el proceso, pues también informarnos, ¿no? Como esta parte de ser responsables somos parte de una comunidad adoptiva, ¿no? O de una población adoptiva, como se le llama. Sobre todo porque hay mucho que hacer en términos de la cultura de la adopción, ¿no? Como socialmente de seguir informando para combatir tantos prejuicios. A mí me gustaría, simplemente antes de cerrar, pedir a quienes estuvieran interesados en un proceso de adopción que nos hicieran el enorme favor de comprender que estamos cerrados en este momento, que cualquier contacto que quieran hacer lo pueden hacer vía correo electrónico. El correo es la palabra dirección en minúsculas, sin acento, @hogaryfuturo.org. De repente, las familias que tienen interés en una adopción tienen un nivel de ansiedad altísimo y quieren que les estemos contestando inmediatamente. Les pido, por favor, que consideren que aquí nuestra principal tarea es cuidar a las niñas y los niños y vamos a contestar tan pronto como nos sea posible cada uno de sus correos, en el entendido que será que empecemos nuevamente en enero a tratar de ver de qué manera vamos a recomenzar nuestros procesos. Y bueno, Georgina, de verdad, darte mi agradecimiento total por esta oportunidad para hablar del trabajo que hacemos aquí y porque además esto, o sea, ya hemos coincidido en eventos y en temas académicos, etcétera, pero pues tú y yo sabemos que esto es una carrera de largo aliento, que hay muchísimo que hacer, entonces pues nos seguiremos encontrando. Seguramente que sí. En el camino y hay mucho que trabajar, ¿no? Sí, mucho que trabajar y que seguir platicando y hablando, informando a la población. Y bueno, te agradezco infinitamente también y me dará mucho gusto coincidir nuevamente contigo. Y bueno, pues quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron hoy. Quedaron algunas preguntas sin contestar. Nunca las pude ver, caray, entonces no pude hacer referencia a nada. Pero si estás de acuerdo, te las puedo hacer llegar para que las puedas responder, ¿no? A lo mejor en la misma página de Facebook para que las personas puedan tener la respuesta que esperan. Y también les quiero platicar que bueno, la próxima semana, pues ya estamos en diciembre, ya terminando el año, vamos a tener la última entrevista de este año y va a ser con José Luis Gonzalo Marrodán, que estamos muy contentas de poderlo presentar. La verdad es que con toda la disposición, con toda la disposición él de platicar, vamos a hablar de competencias parentales. Y bueno, los invitamos a acompañarnos la próxima semana, el próximo jueves va a ser a las 12 del día, por la diferencia de horario con España. Claro, con España. Y bueno, ya para el año que entra tenemos también algunas ya
entrevistas programadas y seguir trabajando en esto que, como dices, es pues promover la cultura de adopción en México. Ay, felicidades por este esfuerzo tan importante que están haciendo, Georgina, de verdad, con gente, no lo digo por mí, lo digo por todas las entrevistas que he visto han tenido. De verdad es un esfuerzo que me parece súper valioso y muy útil. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Todos los que han participado, la verdad, igual que tú, pues han tenido una disposición grandísima, no siempre es un sí la respuesta. Entonces, pues muchas gracias y creo que esto ayuda a toda la población adoptiva de México y de todos los otros países en donde nos escuchan. Y mira, es una de las ventajas en las que nos ha puesto esta circunstancia tan insólita de la pandemia, que nos permite tener estas actividades y llegar a más personas que quizás si hubiéramos estado en la circunstancia de la antigua normalidad, hubiera habido menos actividad en este sentido. Exacto, sí, esto es un regalo que nos dio esta pandemia, que bueno, nos dio cosas difíciles, pero también se abrieron las fronteras, ¿no? Y las redes sociales nos han permitido, pues, presentar y tener mucha más información, ¿no? Entonces, ahora sí que no hay pretexto. Así es. Bueno, Marielena, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a ti, Georgina, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. You